vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas, entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Hola, hoy les traigo nuevo storytime de terror porque a ustedes les encantan. Empecemos. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama, y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia, y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar, y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí. Saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa, y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos, y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme, y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos, y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas, y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. Era una tarde oscura, como esas que parecen no terminar nunca. Las 3 chicas, Valeria, Elena y Sofía, estaban en la casa de su abuela. Era una casa vieja, llena de grietos en las paredes y un olor extraño a madera envejecida. Pero lo peor no era eso, sino que estaba al lado de un cementerio, rodeado de lápidas y árboles retorcidos que daban miedo hasta de día. A veces, cuando se asomaban por la ventana, podían ver sombras moviéndose entre las tumbas. Eso las asustaba, pero nunca lo decían en voz alta. Solo se miraban entre ellas, sabiendo que algo extraño ocurría. Esa noche, después de cenar, decidieron no dormir. Se sentaron en la sala, alrededor de la chimenea apagada, con las luces tenues, escuchando el crujir de la casa y el viento golpear las ventanas. De repente, un ruido de pasos empezó a escucharse desde el piso de arriba, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Nadie subió y las chicas intentaron ignorarlo, pero cuanto más intentaban pensar en algo normal, más fuerte sonaba el sonido. Los pasos retumbaban en sus oídos y se sentían frías como si algo las tocara. Elena fue la primera en levantarse, nerviosa, pero al llegar al pasillo, no había nada. Regresó a la sala, pero en ese momento, la chimenea comenzó a encenderse sola, como si alguien la estuviera avivando desde dentro. Valeria y Sofía la miraron aterradas, sin saber qué hacer. Los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo, todos marcando la misma hora, las 3 de la madrugada. El aire se puso denso, pesado, y una sombra apareció en la esquina de la habitación, moviéndose lentamente. Las chicas intentaron gritar, pero sus voces no salían. La sombra se acercó más y sus ojos brillaron con un resplandor extraño. El miedo las paralizaba, pero algo las hizo correr hacia el pasillo. La puerta principal estaba cerrada de golpe, como si algo o alguien la hubiera sellado. Con el corazón latiendo con fuerza, sabían que no podían salir.
De repente, la casa se quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las tres chicas se abrazaron, sin saber si aquello era real o si estaban soñando. Pero mientras miraban hacia el cementerio, pudieron ver figuras oscuras entre las tumbas, observándolas. Y entonces, por un segundo, comprendieron que la casa nunca las dejaría ir. Hola, hola, les traigo una nueva historia de terror. Aclaro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis dos primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo, no, ahí voy. Él empezó a buscar, yo me empecé a preocupar porque, después de 8 minutos, él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció para ese tiempo. Ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije, primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo, siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra.